Hoy pues vamos a hablar en el curso de Historia Universal, en esta semana, acerca del Imperio Romano de Oriente, o también llamado el Imperio Bizantino. Este tema pues va dirigido a los alumnos del segundo grado de secundaria de la institución educativa ELI. Vamos pues a nosotros a aprender qué sucedió con este gran imperio que permaneció durante más de 1000 años. ¿Qué aportes dejaron al mundo actual? ¿Qué pasó con la religión que se profesaba en aquel entonces, y qué tipo de religión actualmente hoy en día se profesa en toda esta zona? ¿Seguirá el cristianismo en este lugar? ¿Habrán otras religiones? En fin, eso será pues el tema del día de hoy. Los lineamientos, todos ustedes han ingresado pues colocando su nombre y apellido. Muy bien. Ahora les pido que silencien su micrófono, y si es que alguien quiere dar un aporte mientras se da la exposición, puede levantar su mano. Profesor, yo también quiero dar un aporte. Ahora solamente les pido que silencien su micrófono. Tengan cuadernos, hojas y papel, en fin, y les pido ahora sí que presten mucha atención. ¿Qué vamos a aprender hoy día? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Usted va a aprender los orígenes de este poderoso imperio bizantino, la aparición de religiones que aún permanecen hasta hoy, la gran importancia geopolítica de una ciudad, cuán importante es una ciudad por su ubicación. Eso también lo vamos a aprender hoy. Y los aportes culturales dejados por el Imperio Bizantino. Muy bien. Entonces vamos a empezar hablando recordando solamente una partecita de la clase anterior. En la clase anterior nosotros habíamos aprendido que durante el siglo XVI, quiere decir a partir del año 1500, van a aparecer pues los reinos germánicos. España va a estar pues controlada, dominada por los bárbaros visigodos, Francia por los bárbaros francos, en fin. Y lo que era antes la capital del Imperio Romano de Occidente, ahora va a estar a manos de los bárbaros ostrogodos. Y así también otros bárbaros también que se ubicaban en otras partes de Europa. ¿Ya? Entonces, eso aprendimos en la clase pasada. Pero los bárbaros no pudieron ingresar, no pudieron pues dominar a este imperio romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino, que está pintado aquí de color verde. En este lugar, pues, aún permanecían las costumbres romanas, el arte, la escritura, el tipo de comercio, aún permanecía en este lugar llamado el Imperio Bizantino, que está de color un verde tipo un verde limón. Entonces, el Imperio Bizantino, ¿cómo nace este imperio? Este Imperio Bizantino, que aquí lo vemos de color amarillo, se origina en el año 395 después de Cristo. Entonces, en aquel entonces gobernaba un emperador en Roma llamado Teodosio. Ese era el nombre del emperador, la máxima autoridad que había en aquel entonces en todos los dominios de Roma. Miren, hasta dónde era el imperio romano. Miren, esta era la ciudad más importante, Roma, y miren, abarcaba pues España, Portugal, Francia, Alemania, Holanda, parte de Inglaterra, casi toda Italia, en fin, Austria, Hungría, y la parte norte de África, y también por el oriente también estaban pues ciudades muy importantes, como Constantinopla, Jerusalén, en fin, Egipto,
Todo esto era el Imperio Romano. Y ya nosotros habíamos aprendido en la clase anterior, ¿m?, que en la actualidad un presidente no puede tener el control de un país. Tiene que viajar, tiene que usar medios para poder controlar lo que acontece en todas las provincias o departamentos. Entonces, algo similar pasó aquí también. Teodosio dice, bueno, es demasiado grande este imperio, así es que se va a dividir. Imperio Romano Occidente, de color verde, y Imperio Romano de Oriente. Y cada uno va a tener su capital. Este va a tener su capital que se llama Constantinopla, que es la ciudad que nosotros hemos visto en el video, fue destruido a punta de cañonazos. En Constantinopla, pues, había una gran ciudad amurallada con unos muros, pues, de 12 metros de altura, con un enorme grosor, difícil que un ejército pudiera ingresar. Aquí se ubicaba Constantinopla, en este lugar. Era un lugar, pues, estratégico, sí, muy estratégico, miren. Y eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Aquí está. A diferencia del Imperio Romano de Occidente, aquí vemos los bárbaros lo tomaron en el año 476 después de Cristo. Acá están los bárbaros, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los anglosajones. Todos estos bárbaros solamente controlaron hasta aquí nomás, hasta aquí. Entonces, el Imperio bizantino o Imperio Romano de Oriente logró sobrevivir a la amenaza germánica, como vemos aquí. ¿Ya? Aquí todavía seguían gobernando autoridades, pues, romanas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró este poderoso imperio? Miren, 1000 años. Miren, 10 siglos, 1000 años. A lo largo de estos 10 siglos, los bizantinos, pues, que eran una agrupación de muchos pueblos, muchos provenían, pues, de Roma, de Asia, habían judíos también, habían griegos, todos esas diferentes etnias y pueblos conformaba, pues, el imperio bizantino. Y entonces ustedes saben, pues, que cada nación, cada estado tiene una diferente cultura, un diferente idioma, conocimientos, en fin. Entonces el imperio bizantino logra unir todos los conocimientos de muchas culturas. Y sobresalieron, pues, los conocimientos de la arquitectura romana, la pintura, el arte, y también trajeron también la cultura de los griegos. Los griegos también fueron también grandes arquitectos y escultores que hasta hoy permanecen. Entonces, también en estos 10 siglos, en estos 1000 años, también van a traer diferentes creencias. Algunos creen en Dios, en Jehová. Nosotros sabemos, pues, que los romanos creían en otros dioses. Muchas veces hasta el emperador romano se creía a Dios. Los griegos también tenían a sus dioses. Poseidón, tenían a su dios Júpiter, en fin, tantos dioses que tenían los griegos. Todas esas fes, cristianas, judías, romanas, van a ser traídos aquí en el imperio bizantino. Aquí van a ser traídos. ¿Ya? Entonces, a ver, sigamos. La capital del imperio bizantino, como habíamos explicado anteriormente, se llamaba la ciudad de Constantinopla, también llamada la Nueva Roma. ¿Ya? Entonces, esta fue elegida en el año 324 después de Cristo. ¿Ya? Se le da este nombre de Constantinopla. ¿Por qué se le da? Porque quien gobernaba en aquel entonces era Constantino I el Grande. Y nosotros sabemos, pues, que el hombre siempre busca perennizar su nombre, que su nombre sea
sea recordado con el paso de los años. El hombre siempre busca pues que su nombre sea inmortal. ¿Mm? Entonces él dijo, no, ahora se va a llamar ciudad de Constantino. Y después adopta el nombre de Constantinopla, capital del imperio romano de Oriente. Miren, por su ubicación geográfica, por Constantinopla, este es un dato muy importante que ustedes tienen que saber, por esta ciudad de Constantinopla, todos los barcos que venían pues de Europa, de España, de Portugal, de Roma, en fin, todos los barcos que querían hacer comercio con el Medio Oriente, con Asia. Entonces los barcos tenían que pasar por aquí, ¿m? Y tenían que pasar por aquí, ¿ah? Y se veían obligados de pasar por Constantinopla, ¿m? Aquí, tenían que pasar. Si querían hacer comercio con toda esta zona, tenían que pasar obligatoriamente por este lugar. ¿M? Por eso es que esta ciudad era era muy importante por su ubicación geográfica. ¿Mm? Es más, no solamente hasta los barcos, hasta los comerciantes, y en aquel entonces, pues, el comercio era muy importante. Muchas personas querían vender sus productos a otros lugares, y asimismo, no solamente querían vender, también querían comprar muchas cosas, pues, de Asia. De Asia, pues, de esta zona, pues, habían telas, seda, muchas especies, que los europeos los querían comprar. Entonces, para comprar, tenían que pasar por Constantinopla. Por eso que se convirtió en una ciudad muy importante. ¿Ah? Cerca de Constantinopla, pues también había otras ciudades importantes: Tesalónica, una antigua ciudad griega; Antioquía; Jerusalén también estaba por aquí, la capital del estado de Israel, donde Jesucristo pues estuvo también aquí hace más de 2000 años. ¿Ven? Entonces Constantinopla era un lugar muy importante. A ver, aquí tenemos una imagen, por ejemplo. Miren cómo era Constantinopla. Ahí está. Miren cómo era. Miren, aquí está. Constantino. Miren esos grandes muros. Miren esos grandes muros que habían, que cercaban esta ciudad de Constantinopla. ¿Mm? Por eso que nosotros vimos en ese video que para conquistar esta ciudad, para capturar al que gobernaba este lugar, para vencer al ejército que estaba dentro de esta ciudad, había que destruir estos enormes muros de casi 12 metros de altura, 5 metros de ancho, imagínense, para poder ingresar aquí. ¿Mm? Actualmente esta ciudad ya no tiene este nombre de Constantinopla, ya no existe. Ahora se llama Estambul. ¿Mm? Entonces nosotros en la siguiente parte, usted va a investigar, después de un determinado tiempo, cuál es el país actualmente en este lugar. Entonces Constantinopla se ubica entre el Mar Negro, estaba rodeado de mar y era el paso obligado de todos los comerciantes. ¿Ya? Un lugar pues muy importantísimo, Constantinopla. Ahora, sigamos. La religión que se profesaba en el Imperio Bizantino. ¿Por qué hablamos de religión? Porque miren, las religiones siempre pues han originado dentro de la población diversas reacciones. Algunas son aceptadas, otras, algunas también son consideradas supersticiosas, en fin. Y eso genera también una división en el pueblo, que el pueblo se divida, debido a los pensamientos religiosos. La sociedad bizantina, o sea, en este imperio, ellos eran muy creyentes, creían pues en Dios, y en el siglo VIII, más o menos en el año 700 después de Cristo, va a haber una división, va a comenzar a suceder algo. Aquí aparece un grupo religioso o secta llamada iconoclastas,
Ellos decían, pues, miren, estamos hablando en el siglo XVIII, en el siglo VIII, perdón, en el año 700 para adelante. Ellos decían que estas imágenes religiosas, estos íconos, miren, muchas veces se exageraba en la creencia religiosa. Se pensaba pues que llevar una cruz colocándole pues eh, oro, colocándole pues otros artículos, otros minerales valiosos, hacía pues de que lo convertía ya como un sinónimo de protección. O sea, ellos ya comenzaban a creer más en la cruz por los adornos que le daban que en Dios. Asimismo comenzaba ya la adoración a las imágenes, la adoración a María, a la Madre de Jesús, en fin. Y entonces otros decían, no, esto está mal, esto son prácticas supersticiosas, eso no fue lo que enseña el cristianismo. Pero el Papa, que en aquel entonces gobernaba también la Iglesia Católica que tenía como sede en Roma, muchas veces se veía afectado. El Papa decía, ¿cómo ustedes van a atacar al pueblo que está creyendo en estas imágenes? Entonces, las otras religiones decían, no, usted está engañando a Dios, no hay que representarlo en una imagen, ¿no? Eso no es el Dios verdadero. Entonces, va a haber un conflicto dentro de la sociedad bizantina. Entonces, va a haber un distanciamiento. Es más, hasta muchos monarcas, muchas autoridades importantes van a aceptar que de esta manera no se adora a Dios, ¿m? Que para adorar a Dios no hay que tener una cruz de oro y llenarlo de diamantes, en fin, no. Entonces, el Papa se oponía a todos aquellos pues, que no aceptaban este tipo de creencias. Entonces va a haber un problema, va a haber una división en aquel entonces. ¿Mm? En el año 1054 después de Cristo, estamos hablando hace más de 1000 años aproximadamente, va a suceder algo. El cristianismo de la parte de Occidente, que provenía de Roma, de los francos, de la actual España, se va a enfrentar a la creencia oriental y va a producirse pues una división. Entonces, los del occidente van a considerar como jefe espiritual, como líder al Papa. Entonces, y los países del oriente, en este caso donde estaba Constantinopla, van a tener como jefe supremo a otro patriarca y va a aparecer una iglesia llamada la Iglesia griego-ortodoxa. Van a aparecer dos religiones bueno, que hasta el día de hoy permanecen. La Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Cada uno pues tenían diferentes pensamientos. Eso usted también va a investigar en la siguiente parte. Muy bien. Entonces la Iglesia Católica Ortodoxa se separa de la Iglesia pues Católica Romana. Aquí están, aparecen dos religiones, la católica romana y la ortodoxa. Miren, la Iglesia Ortodoxa, hasta en la actualidad, que hoy permanece, pues, de esta manera se visten sus sacerdotes, sus cardenales, de esta manera. Entonces, es una iglesia muy fuerte, muy importante, que hasta ahora se mantiene, pues, en Europa. Entonces, esto nació hace 1000 años. ¿Ven? Como ustedes se dan cuenta, cuando dos pensamientos, dos ideas piensan de una manera diferente, optan por dividirse, ¿ya? Optan por dividirse. Aquí está. Ahora hablemos sobre su economía. La economía en Constantinopla. ¿A qué se dedicaban? ¿En qué trabajaban? ¿Qué hacían el pueblo, las autoridades? El imperio bizantino eran pues, en su gran mayoría, eran agricultores, eran campesinos. O sea, no faltaba la comida, habían diferentes plantaciones que hay en esa zona.
Y Constantinopla, por su ubicación, se va a volver pues uno de los centros económicos más importantes. Por su ubicación, pues, se van a vender productos a otros lugares, ¿ah? Y van asimismo también comprar de otros lugares. Entonces se va a volver una zona comercial, como podemos hoy en día emplear la palabra, ¿no? Se va a volver una zona comercial. Van a aparecer muchos comerciantes, vendedores, compradores, en fin. Y eso genera bastante dinero que benefició más que nada al Imperio Bizantino. Entonces Constantinopla se va a convertir pues en un lugar muy importante, muy importante. Aquí vemos pues cómo trabajaban, ¿no?, los campesinos usando bueyes. Miren esta técnica que se aprendió, miren esta técnica que ya se practicaba hace muchos años. Pero que hay un detalle, muchachos. Quizás también esto provocó la reacción del pueblo. Ellos se dieron cuenta, pues, que las grandes propiedades agrícolas estaban en manos de la iglesia. Quiere decir que los papas, los cardenales, tenían sus inmensas propiedades. ¿Por qué? Porque prácticamente, pues, el emperador se veía de alguna u otra manera sumiso, ya que no quería tener enfrentamientos con la iglesia y les daba pues grandes territorios, en donde trabajaban pues muchos campesinos. Y asimismo la aristocracia, quiere decir pues familias, grupos de familias allegadas que tienen el control de un país. Pequeñas familias son los que van a tener grandes propiedades agrícolas. Miren, y esto hasta ahora se mantiene, ¿eh? La aristocracia hasta ahora se mantiene. Son grandes familias que quienes controlan incluso hasta la política, el poder, son los que eligen los gobernantes, la aristocracia. Entonces, el campesino tenía muy pocas propiedades. Habían pequeños comerciantes, había muy pocos. Y con el tiempo fueron desapareciendo, ya que esta aristocracia, la iglesia, fue imponiendo su poder. Y aquí vemos esta imagen también, miren cómo para que ustedes entiendan cómo es la aristocracia, ¿no? Estas grandes familias, pues, tienen el control, son los que se llevan las grandes cantidades de riqueza. Miren este señor, cómo se lleva las grandes cantidades, pues, de dinero, de oro, en fin. Y esta pobre mujer, pues, pide perdón no tiene cómo pagar sus deudas, en fin, no tiene cómo pagar los tributos, ya que esta aristocracia, estas grandes familias, incluso hasta la misma iglesia, pues, se llevaba casi todo. Había mucha injusticia, mucha pobreza, sí había. Muchas veces hasta eran víctimas ellas de qué, hasta de violaciones. Aquellas mujeres pues que no podían pagar sus deudas y tributos. Entonces la economía, lamentablemente, no era igual para todos. Había una gran diferencia. Y quizás por eso también esas injusticias, esas diferencias que se presentaban en aquel entonces, fue generando pues dentro de la sociedad muchos problemas. Ya el pueblo no quería apoyar a su emperador. Muy bien. Habíamos dicho pues de que Constantinopla era una ciudad comercial, por lo tanto habían las monedas. Miren, aquí es una época pues donde la moneda ya formaba parte pues de los bolsillos de los bizantinos. Con esto se compraba. Miren, estas son monedas encontradas pues de aquel entonces, miren, con imágenes de los emperadores, con la fecha de aquel entonces, miren, con el símbolo de la cruz, con la imagen de la reina, del emperador, en fin, ya había la moneda. Y tanto así que la moneda de los bizantinos se convierte, como hoy en día se puede comparar con el dólar, ¿no? Una moneda muy importante. La moneda de los bizantinos se convierte en una moneda internacional, con la cual se podía comprar pues en Europa, en la parte del Imperio Romano de Oriente, de Asia, en fin. Se vuelve una moneda internacional. Increíble. Así. En la cultura, vemos aquí, dejaron muchos templos, esculturas, pinturas, en fin.
más que nada pues tenían aportes de Grecia, de Roma, del Oriente, de Asia, y también relacionada pues a la religión, ¿no? Al cristianismo también. Hay muchas construcciones, muchos templos, ¿ya? Entonces, la cultura bizantina es bien amplia. Vamos a hablar pues de arte, cultura, pintura, templos, en fin. Que usted va a investigar en la siguiente parte, en los minutos que le voy a dar para que usted investigue. Así. Pero, como dice pues, no hay imperio que se pueda creer pues poderoso, invencible. No, no, no. Aquella ciudad de Constantinopla, la ciudad más importante, la capital del imperio bizantino, va a tener un día que caer, como vemos aquí en esta imagen. ¿Cuándo fue eso? En el año 1453 después de Cristo, hace 550 años aproximadamente. Aquí vemos armamentos que aparecen de gran poder. Aquí vemos un cañón, grandes ejércitos, caballerías, soldados, en fin. Miren estos grandes muros de Constantinopla, pero todos ellos van a ser destruidos con, usted, de acuerdo a lo que ha visto en ese video, ¿no? Estos vienen a ser los proyectiles, que eran piedras, pues, trabajadas de una manera circular, eran colocados en estos cañones y prácticamente destruyeron el muro. Cuando destruyeron esos grandes muros, es cuando ingresan pues los ejércitos a destruir esta ciudad. ¿Qué religión tenían este imperio que tomó y destruyó Constantinopla? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿ya? Pero eso sí, la caída de este gran imperio marca el fin de la Edad Media en Europa. Es un acontecimiento histórico muy importante, ya que es el fin del Imperio Romano de Oriente. Hasta aquí ya desaparece el término de Imperio Romano, desaparece completamente. Entonces, ¿qué tipo, de dónde provenía este ejército? ¿Quién fue su líder? ¿Habrán sido ellos también católicos, cristianos, ortodoxos? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Miren, miren lo que se empleó, miren, para la toma de Constantinopla, para poder destruir a aquellos poderosos muros, miren. Aquí vemos pues miren el tamaño de este cañón, miren el tamaño de las personas, miren. Aquí vemos el cañonero, el que echaba la pólvora, el que levantaba la bola, miren, para poder destruir, miren lo que se usó en aquel entonces. Entonces, no hay nada imposible para el hombre cuando quiere tomar o destruir un lugar. Así es. Eso fue, y así fue el fin de este imperio bizantino. Aquí tenemos varios enlaces donde vamos a encontrar bastante información del imperio bizantino. Bueno, pues muchachos, aquí tenemos preguntas, vamos a investigar todo eso, todo vamos a investigar. Vamos a tomarnos unos minutos, 10, 12 minutos para investigar, y usted se van a formar grupos y cada grupo pues va a buscar información referente a estas 9 preguntas. Y después van a compartir lo que han podido encontrar y se va con la ayuda de unas imágenes. Bueno, pues muchachos, hoy hemos aprendido cómo se ha mantenido durante más de 1000 años el Imperio Romano de Oriente, o bizantino, y la gran importancia de la antigua Constantinopla. Espero pues que estos videos, estos trabajos y diapositivas te hayan sido de gran utilidad para enriquecer tus conocimientos y aprendizajes. Hoy también hemos aprendido el papel de las iglesias, qué función cumplen y cómo determinan también en la división de muchos imperios. Bueno, pues hasta aquí, muchísimas gracias, y ahora sí vamos a